en las tablitas valores hipotéticos porque ustedes no pueden juntarse a medir en el laboratorio, ¿no es cierto? No podemos juntarnos. Entonces hemos puesto medidas hipotéticas al cuadro del espesor, al cuadro del ancho y al cuadro de la longitud para que hagamos el tratamiento estadístico, pero si empezamos del principio, hemos leído cuál es el objeto, es determinar el peso de un prisma recto, es una especie de ladrillito chiquito de acero, por eso hemos sacado la densidad del acero de la Universidad de la UOM, de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos da la densidad a 20 grados centígrados, ¿no es cierto? Ese es un dato que vamos a necesitar al final para calcular el peso del prisma recto. Ustedes no han leído la guía del trabajo práctico, siempre hay que leerla, pero acá me tienen a mí, yo sé de memoria lo que he escrito en la guía, y lo primero que pide la guía es, ¿no es cierto?, determinar el orden de magnitud de las dimensiones. Tenemos el espesor, que anda en el orden de 8 milímetros, 8,07, el ancho 38,82, 84,58, esto pónganle como valores promedios, ¿no es cierto? Entonces la estimación de esta medida del espesor es 8 por 10 a la 0, ¿no es cierto? Está más cerca de 8 que de 9. Para sacar el orden de magnitud ponemos la medida 807 expresada en notación científica, sería 807 por 10 a la 0. Entonces, el 8 está más cerca del 10 que del 1, entonces ponemos 10 por 10 a la 0, que ya habíamos multiplicado, entonces el orden de magnitud es 10 a la 1. En el caso del ancho tenemos 38,82, la estimación es 4 por 10 a la 1, es la medida más cerca, está más cerca de 4 que de 3, y el orden de magnitud la ponemos a la medición en notación científica, 3,882 por 10 a la 1, 3,8 está más cerca de 1 que de 10, por eso ponemos 1 por 10 a la 1 y nos queda el orden de magnitud. En el caso de 84,58, ¿no es cierto?, más cerca de todo está el 8, ¿no es cierto?, que del 7. Ponemos el valor en notación científica 8,458 por 10 a la 1, ¿no es cierto? Y ponemos que 8,4 está más cerca de 10 que de 1, por 10 a la 1 nos queda la orden de magnitud 10 a la 2. Después tenemos que ponerle las características al instrumento de medición. Siempre que vamos a hacer un informe, ponemos, qué sé yo, el auto ha chocado a la velocidad tal, la posición tal. Cuando hacemos un informe, sobre todo cuando es legal, tenemos lo primero que hacer, bueno, ¿con qué hemos medido? Bueno, hemos medido con un instrumento marca así, que tiene las características. Nosotros no hemos cometido ningún accidente, ningún choque, pero tenemos que hacer el informe como corresponde, ¿no es cierto? Entonces, las características del micrómetro, el alcance es 25 milímetros, es decir, es lo máximo que puede medir el micrómetro. En el caso del calibre, 150 milímetros, también lo máximo que abre el calibre. La apreciación del micrómetro es 1 centésima y la del calibre 2 centésimas. La exactitud le ponemos no especificada y no especificada porque realmente no está especificada, porque no son instrumentos patrones,
sino que son instrumentos de trabajo a los cuales hay que verificarlo de cuando en cuando. Si lo usamos mucho, toda la semana; si lo usamos un poco menos, cada mes, etc. Pero siempre hay que verificarlo con instrumentos patrones, ¿no es cierto? Sobre todo cuando hacemos mediciones de responsabilidad. No hemos hecho las mediciones, pero tenemos estas hipotéticas mediciones que han hecho los chicos que han cursado en 2019. A estas tablitas nosotros tenemos que hacer lo que nos dice, ¿no es cierto?, el encabezado de cada una. En primer lugar, calculamos de estos valores el valor medio. ¿Cómo hacemos el valor medio? Y eso ya se van a tener que poner a trabajar. Me imagino que tienen en la computadora un papel, un lápiz y una calculadora, ¿no es cierto? Van a sumar estos valores y le van a poner el resultado acá que dice sumatoria de los i igual a 1 a n de los xy, de todas las mediciones que hemos hecho. Están sumando, están con ganas de trabajar. Al valor que saquen de acá, lo ponen acá en el numerador y lo dividen por n, que n son los números de mediciones dividido 6, ¿no es cierto? $8,07 me da. Perdón. Sí. Primero tenés que decir que el total de las mediciones es 48,44. Sí, 48,44. Dividido 6, ¿no es cierto? Nos da lo que vos dices, pero... Me da lo mismo. Sí, quiere decir que están poniendo bien el dedito en la máquina. Ese valor promedio que sacaste, tomalo con 3 decimales, o sea, 8,073 milímetros. ¿Estamos? Sí. Bueno, a ese 8,073 se lo restan a cada una de las mediciones y acá le va a dar un valor residual chiquito, que puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, el primero le va a dar 0,007, el segundo le va a dar 0,027 y así lo van sacando. Y son 6 números, 3 positivos y 3 negativos, porque el promedio que ustedes han sacado, bueno, es el promedio de todas estas mediciones, ¿no es cierto? Si el número me da negativo, tengo que sacar el valor absoluto, ¿verdad? No, sacan, lo ponen positivo, negativo, como les dije, son todos números chiquitos, y después tienen que multiplicarlos por sí mismos para determinar el cuadrado de esos números. Determinan los cuadrados de cada número y los suman, y con eso determinan la varianza que nos sirve mucho para el cálculo posterior, ¿cierto? Sí. O sea que a ustedes les va a dar 0,07, 0,027, menos 0,023, menos 0,033, más 0,037 y menos 0,013. Esos son los números que debería darles acá. Hay que restar las cifras después de la coma. Por ejemplo, a mí en la suma y en la división el promedio, digamos, me da 8,07. O sea que 8,073 te da. Sí. Sí. Bueno, tenés que restar así con 3 cifras para que acá te dé 3 decimales también. ¿No es cierto?
Porque si empezamos a sacar decimales, esto no va a empezar a dar 0. Entonces tendría que ser, Ahí les he dictado cómo les da los resultados de la... Estos son errores residuales, ¿no es cierto? El error de cada medición. Porque nosotros hemos restado el valor de la medición menos el promedio. Entonces el primero nos da 0,07, 0,007, 0,027, menos 0,023, menos 0,033, más 0,037 y menos 0,013. Esos son los 6 valores, ¿cierto? 3 positivos y 3 negativos. Ahora, a esos números los multiplican por sí mismos y ya le da todo positivo acá, números más chiquitos todavía que eso. Estamos multiplicando números chiquitos, decimales, y acá nos dan números más chiquitos. El primero acá nos da 0,4049, 0,4049, el segundo nos da 0,729, en ese orden nos vienen dando porque estamos multiplicando por sí mismos los números y nos da todo positivo, ¿no es cierto? Pueden ir sacando, están coincidiendo conmigo con los valores. Sí, profe. Profesor. ¿Cómo sacamos el último? ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo sacamos el último, ese que va al cuadrado? La última es este número. ¿Se acuerdan que esta acá es la... Fíjense lo que dice el encabezado, es la resta de la medición menos el X promedio. Entonces acá nos da valores positivos y negativos. Y el de esta columna es el cuadrado de esta resta. Acá está el cuadrado de la resta. ¿Estamos? Y como son números positivos y negativos, acá nos da todo positivo. Para confirmar, les puedo ir dictando los valores de esa columna. Es 0, 4049, 0, 000, 729, 0, 000, 529, 0, doble 0, 1089, la quinta es 0, 0, 1369 y 0, 0, 169. Esos son los números que debería darle acá todo positivo. Y a esos los sumamos y ponemos el valor, y esto se llama varianza, y es el valor, el último valor de la tabla, que es con el que vamos a trabajar posteriormente, ¿no es cierto? El que lo vaya haciendo, para comprobar, este valor le va a dar 0,00545. Ese es el valor de la varianza. No sé si vamos hasta ahí o quieren verificar eso. Sí, espere el Thomasin. No hay problema.
¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Hemos calculado el promedio, que es el valor más representativo estadísticamente del espesor, ¿no es cierto? Ahora tenemos que calcular el error nominal. El error nominal al cuadrado es igual al error de apreciación al cuadrado, más el error de exactitud al cuadrado, más el error de interacción al cuadrado, más el error de definición al cuadrado. Pero no tenemos nosotros todos esos errores. Nosotros tenemos solamente el de apreciación, que es el del instrumento, ¿no es cierto?, que es 0,02, y tenemos el de definición, que lo calculamos a continuación. El error de definición nuestro dice que es igual a 1/2 por el XE superior. El XE superior nuestro es 8,11. Entonces ponemos 1/2 por paréntesis 8,11 menos el mínimo, que es 8,04. Sí, 8,11 menos 8,11 menos 8,04, ¿no es cierto? Igual, dividido 2, nos da 0,035 milímetros el error de definición. ¿Estamos o no estamos? Sí, profe. Profe, ¿Sí? la suma de los cuadrados de los errores de cada medición me da 0,03923. El error de la suma de los cuadrados. Sí, ese numerito me da otro. Bueno, acá vamos a tener Igual, que hacer una votación. ¿A quién le ha dado igual que a mí? Porque a mí me da el primer valor 0,4049. ¿Les da así? sí. Sí, El segundo da 0,000729. El segundo. sí, El tercero da 0,000529. El cuarto da 0,001089. Sí. El quinto da 0,001369. Y el sexto da 0,00169. Si sumamos eso, si coinciden, En el set me da 000. Después también me da. en el sexto, Sí. el sexto es 0,013 por 0,013. Sí, efectivamente. Da 0,000169. Ese es un error que yo tengo. O sea que esto le va a dar un valor un poquito más alto. ¿Cuánto les da? 0,003934. 39,34. Así les da. Bueno, ese es el valor de la varianza. Cuanto este valor más chico nos dé, mejor, ¿no es cierto? Después, cuando vamos a calcular el número óptimo de mediciones, nos va a favorecer. Pero sigamos, luego vamos a usar ese valor. Sigamos calculando el error nominal.
hemos dicho que el error nominal para nuestro caso es igual al error de apreciación. O sea que acá nosotros ponemos error nominal igual a la raíz cuadrada de el error de apreciación, que es 2 centésimas, 0,02 al cuadrado, más el que han calculado el error de definición, 0,035 al cuadrado. ¿Cuánto le da el error nominal ahí? Profe, ¿puede volver a explicar? Sí. Tenemos que calcular el error nominal, y a este error nominal le sacamos el cuadrado y ponemos la raíz del otro lado. Entonces ponemos error nominal igual a raíz cuadrada del de error de apreciación, que es el error de apreciación del instrumento, que es... perdón, este es el error de apreciación del micrómetro. Es 1 centésima al cuadrado, 0,01 al cuadrado, ¿no es cierto? 0,01 al cuadrado, más el que han calculado 0,035, el error de definición. ¿Cómo se calculaba el error de definición, profe? ¿El XS cuál sería? El XS es el valor superior de la medición. El valor superior de la medición hemos dicho que era 8,11. 8,11 menos el espesor inferior. Hemos dicho que era 8,04. Entonces, 8,11 menos 8,04 sobre 2 nos da 0,035. ¿No es cierto? Sí. Profe, el valor que calcularon hace Sí, rato en la profe. tabla está mal. ¿El valor que hemos calculado en dónde? El que dice 0,003934. ¿Está mal? Sí, porque no lo elevaron al cuadrado. Pero míralo vos a los chicos. No, pero bueno, ellos han calculado que acá les daba un 0 más, ¿no? No, sí, está bien. No, vos, lo que pasa es que vos estás sumando los cuadrados, ojo, Vos acá estás sumando los cuadrados. Acordate que acá han terminado, han elevado al cuadrado cada uno de los números. Entonces lo que acá has hecho es sumar los cuadrados. No tenés que volverlo a poner al cuadrado, ¿estamos? Claro. Ah, listo, profe. Profe, Sí. el error nominal me da 0,1873. El error nominal 0,1873. Ajá. Bien. Bien, a mí me da diferente porque ya hemos corregido el... No, sí me tenés 0,0364 me da a mí. ¿Alguien más ha sacado? Me da igual que A mí usted. también, igual que usted, profe. 0,0364. Bueno, No tiene razón, me olvido de hacer cuadrado el error de definición. bien, perfecto. Me alegro que estemos de acuerdo. Imagínense el lío que sería que saquemos todos resultados distintos. Bueno, hemos calculado el error nominal y fíjense que acá una de las determinaciones estadísticas que tenemos que hacer es calcular, ¿no es cierto?, la desviación estándar, que es la variación, que es la varianza, que es la que hemos calculado acá, 0,003934. Ese es el valor de la varianza, sobre n-1, que n es 6, n-1 sería 5, y calculamos la desviación estándar, ¿no es cierto?
Ya me ha dado el aviso de que falta menos de 10 minutos, así que nos vamos a tener que volver a reconectar para que por lo menos hagamos el espesor y después ustedes sigan con el ancho y la longitud, que es el mismo proceso, ¿no es cierto? Cero coma cero veintiocho puede ser. Sí, puede ser. Perfecto. Sí, a mí Ahora, también me da igual. perfecto. 0,0. ¿Cómo es? 0,028. ¿Así es? 28. Sí. Bien. Fíjense que ahora necesitamos calcular el número óptimo de mediciones, que es igual a 1 más la desviación estándar, que la acabamos de calcular, sobre el error nominal, que también lo acabamos de calcular, y el cociente S al cuadrado, ¿no es cierto? El error nominal les había dado ¿cuánto? 0,0364. Perfecto. Entonces acá ponemos 1 más 0,0364 sobre el error nominal 0,028, y ese cociente al cuadrado, y nos da el número óptimo de mediciones, que nos debería dar 2 en ese orden. Ese que dé 447,56. ¿Qué cosa? El número óptimo. No, te tiene que dar un valor de 2 o 3. ¿Cómo dijo Fíjate, que era, profesor? 2,69 puede ser, profe. claro, si te da 2,69, ¿no es cierto? Entonces pone número óptimo de mediciones 3, porque no podés hacer 2,69 mediciones, o haces 2 o haces 3, ¿no es cierto? Entonces pones, te Claro. da ese valor decimal y pone acá número óptimo de mediciones 3. Ese es el orden del valor que les tiene que dar. 2, 3. ¿Está A claro? mí me da 1,59. Bueno, si te da, le has sumado el 1, Sí, bueno, entonces te da, pone acá número óptimo de mediciones 2, que sí 2. son valores esperables, ¿no es cierto? Siempre tiene que dar menor de 10, menor de 6, que son las mediciones que han hecho ustedes. Y por último, tenemos que calcular la incertidumbre absoluta, que es fácil, porque ya han determinado ustedes la desviación estándar, S sub X, han determinado S sub X, que era 0,028, y a eso lo dividen por raíz de n, o sea, raíz de 6, son las 6 mediciones que han hecho, y le da el valor de la desviación estándar. El valor del error cuadrático medio, perdón, n por n menos 1 es 6 por 5, 30. La raíz de 30 es lo que tienen que poner, ¿no es cierto?
0,011. Bueno. Y lo último que calculamos es la incertidumbre absoluta, que va a ser igual al error nominal que habíamos calculado anteriormente, 0,028 al cuadrado, más el error estadístico, que es 0,011 al cuadrado, y nos da la incertidumbre absoluta. Nosotros sumamos los cuadrados y aplicamos la raíz. ¿Y cuánto le da eso? Puede ser 0,03. ¿Sí? 0,038, profe, ¿puede ser? Sí, pero bueno, ese valor lo tienen que redondear en una sola cifra significativa. O es 0,03 como le da la compañía. 0,04, profe. Claro, o es 0,04. En lugar de 38 tiene que ser una sola cifra, 0,04. Entonces pueden acotar el valor y poner acá cuánto le había dado Bien, estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Habíamos dicho que el valor promedio nos había dado 8,073 y como nos está dando un error absoluto de 8,004, tenemos que acotar la medición y nos da 8,07, ¿no es cierto? Más menos 19 de junio a las 10:40.
Perfecto, le voy a volver a reenviar lo que sería la confirmación. Más o menos 0, l@telecentro.com.ar. ¿qué pasa con ese micrófono? Perfecto, señor. Milímetros sería. Más o menos 0,04, todo entre paréntesis, milímetros, ¿no es cierto? Profe puso 80. Ah, no, es 8. 8,07 más menos 0,04, porque le había dado 0,38, una cosa así. Entonces ponemos el error absoluto en un solo dígito, lo redondeamos y lo ponemos con el valor promedio. ¿Estamos de acuerdo? Yo Sí. no le puedo poner el valor más menos acá, 0,04, pero pónganle ustedes entre paréntesis milímetros. El mismo proceso tenemos que hacer para el ancho. El ancho tenemos todas estas mediciones, las sumamos, le ponemos el resultado. El mismo resultado acá lo dividimos por 6 mediciones y nos va a dar el valor promedio, y ese valor promedio se lo restamos a cada una de las mediciones y nos da valores chiquitos decimales positivos y negativos. ¿Estamos? Sí. Profe. Sí, profe. El mismo proceso que han hecho con el espesor tienen que hacer con el ancho, porque además los encabezados de las columnas ahí les indica la operación que hacen. El X y E, o sea, todas las mediciones acá es ancho, acá hay un pequeño error, X, Y, A, el ancho, no el X y E, sino X y A. Ahí está. En realidad es XI, ¿no es cierto? Menos el promedio, y ponen los resultados, les da valores positivos y negativos, los multiplican por sí mismos, les dan los valores chiquitos esos acá, suman y les da la varianza. Es todo el proceso que han hecho. ¿Quieren hacerlo ustedes? ¿Quieren que lo hagamos? Lo vamos haciendo ahora. Y el mismo proceso para la longitud. La longitud tenemos los valores que nos dan los chicos del año pasado, los sumamos también a la longitud, la ponemos acá el resultado, lo dividimos por 6, nos da la longitud promedio, y a esa longitud promedio se la restamos a cada una de estas longitudes medidas, también nos da valores chiquitos positivos y negativos. No tienen que dar 3 positivos y 3 negativos porque es un promedio de todas estas mediciones. Lo sumamos y ponemos los cuadrados, lo sumamos a los cuadrados y nos da el valor acá. Y continuamos. Ustedes dirán, ¿quieren que lo sigamos haciendo? ¿Lo van a hacer ustedes? Profe, ahora nomás en clase. Ahora Como nomás. quiera, profe, no hay problema. Nosotros no. Bueno, entonces sumamos los anchos, ¿no es cierto? Sumamos los anchos y esos anchos, si están bien sumados, debiera darle 229,12. ¿Puede que el promedio sea 38,18, profe? 38,186 milímetros. Sí. O sea, ponerlo con 3 decimales para restar y que te den con 3 decimales acá en la resta, ¿me entendés?
Está bien el valor Sí, que me has profe. dado, pero en lugar de 18, los decimales, 186. O sea que acá ponen igual a 38,186 milímetros. Y ese valor promedio lo restan a cada uno de estos. Profe, una vez que tenemos los tres valores acotados, ¿cómo proseguimos? Buena pregunta. O sea que en el espesor, en el ancho y en la longitud hacemos lo mismo, el mismo proceso. ¿No es cierto? Acá acotamos la longitud y después nosotros vemos el título que dice mediciones indirectas. Entonces acá ponemos el espesor que nosotros hemos acotado, ¿no es cierto? El espesor que nosotros habíamos acotado, que era 8,07 más menos 0,4. Acá vamos a sacar un ancho acotado, ponen entre paréntesis más menos en milímetros, el ancho también y la longitud también. Y con esos valores determinamos el volumen del cuerpo, el XG por el XA por el XL, y nos da el valor, el volumen del cuerpo. ¿No es cierto? Y ese volumen del cuerpo, o sea que van a multiplicar 8,07 milímetros por 38,2 milímetros por 84,17 milímetros, y ese valor le va a dar 25.947,4. ¿No es cierto? Ese es el volumen del cuerpo. ¿Todo en milímetros? Milímetros cúbicos. Ah, Milímetros cúbicos. Y tienen que hacer la propagación del error de ese volumen. Delta de XE sobre XE, o sea, 0,04 sobre 8,07, todos los valores estos que han puesto acá, el error absoluto sobre la medición. O sea que acá le da una cantidad de decimales, los suman y los multiplican por el volumen que le ha dado 25.000 y chirolas, y le da el delta de B. Ese delta de B lo tienen que redondear a un solo dígito. Y acá le debería dar, en lugar de 25.000 milímetros cúbicos, le debería dar 25,9 más menos 0,3 centímetros cúbicos. ¿Estamos? Sí, profe. La densidad acotada la teníamos de dato, 7,874 más menos 1 milésima gramos centímetro. Como tenemos que trabajar en unidades acordes, en la misma unidad, acá veníamos trabajando en milímetros y hemos puesto el resultado del volumen en centímetros porque se nos viene a aplicar la fórmula de la masa. La masa del cuerpo es igual a la densidad por el volumen que habíamos calculado, ¿no es cierto? Multiplicamos la densidad esa que tenemos de datos por el volumen, ¿no es cierto? Simplificamos las unidades y nos queda la masa en gramos. La masa en gramos nos da 203,93 gramos. Hacemos la propagación del error del delta de M, que va a ser igual al delta de la densidad sobre la densidad, el delta del volumen sobre el volumen por la masa. Y finalmente la masa nos tendría que dar 204 más menos 3 gramos. Ese es el valor del peso que nos pide. Y después tienen que hacer las conclusiones.
eso tiene que usar la faz poética de usted y decir, en el ensayo realizado con mediciones directas se ha podido observar, ¿no es cierto? Empiezan a escribir una cosa cortita nomás. Se pudo apreciar que el error nominal en la metodología de medición depende de los instrumentos utilizados, la apreciación de cada uno y el error de definición del cuerpo. Todo lo que hemos venido hablando, ¿no es cierto? Se realizaron 6 mediciones, como indica la guía, y con sumo cuidado, evitando las malas prácticas señaladas por el instructor para evitar dispersiones de valores y resultados en el cálculo cálculo del número óptimo de mediciones superiores a 6. Si nosotros nos cuidábamos de hacer las mediciones bien hechas, como se las ha hecho, estos chicos lo han hecho en 2019, eso ha permitido que nos saque un número óptimo de mediciones menor al número preliminar, que era el número preliminar era 6. A nosotros el número óptimo nos tiene que dar menor que 6. Bueno, eso se lo hace notar que, bueno, que la práctica ha terminado en buenos términos, ¿no es cierto? Que a ustedes le ha dado a algunos 2, a otros 3 mediciones. Eso hay que hacerlo notar. Pueden seguir escribiendo. En cuanto a los errores aleatorios, se pudo obtener mediciones con una dispersión aceptable. Esto se manifiesta en el cálculo del valor de la varianza y número óptimo de mediciones que se determinaron en las 3 mediciones directas, teniendo en cuenta las condiciones en que se realizaron las mediciones. Es decir, ahí plasman toda la experiencia como si ustedes hubiesen hecho las mediciones, ¿no es cierto? Pero ustedes han hecho todo el resto del proceso. Han hecho el proceso estadístico, han calculado el valor promedio, han hecho la propagación del error y tienen que hacer las conclusiones. Que cuando volvamos en agosto, si Dios quiere, las podemos seguir discutiendo, las conclusiones, pero si les queda alguna duda en el trabajo práctico, la podemos hacer también, lo podemos discutir, porque este práctico y a los otros 3 que vamos a hacer en el segundo cuatrimestre, los tienen que presentar juntos en una sola carpeta y en grupo. No sé en qué condiciones están ustedes de formar grupos de 5 o 6 personas para presentar una sola carpeta por grupo. ¿Pueden hacer grupo o están todos peleados? ¿Cuál es la situación? Sí, profe, sí. Sí, profe, no hay drama. No hay drama. No hay Bueno, problema. ¿Cuándo se entrega, profe? por ahí, por octubre, yo les voy a decir, mire, el 28 de octubre o el 2 de noviembre, ya les voy a dar cuando sea la última clase de laboratorio, esa es la clase para presentar los trabajos prácticos. No solo pueden llevar la carpeta incompleta, entonces me dicen, profe, el trabajo práctico número tal, teníamos esta duda, la gráfica, esto, aquello, y ahí lo terminan y lo presentan y se olvidan del laboratorio. Pero la última clase es la ideal para presentar la carpeta. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren seguir desarrollando el ancho? La medición del ancho. Tienen todo el proceso de cálculo, tienen todo balizado para hacer el proceso de cálculo. Profe, ¿dónde está ese trabajo práctico en el aula? Sí, el que están viendo está en el aula, sí. Esto se llama estructura del trabajo práctico número 1. Tiene la estructura porque tiene todo el desarrollo de cálculo. Ustedes les tienen que poner números nomás.
Profe, una consulta. ¿Cuándo se les presenta? Cuando se presenta, ya les dije, parecemos bico rayado, les dije que en octubre les voy a dar la fecha de presentación de la carpeta con los trabajos prácticos que hayamos hecho durante el año. Ah, listo, listo. Muchas gracias. Este va a ser el único no presencial, si Dios quiere. Cuando abramos el laboratorio, si Dios quiere, en la segunda quincena de agosto ya vamos a hacer los trabajos prácticos presenciales. Profe, ¿Sí? sí o sí tiene que ser en grupo. ¿Qué pasa si es que no consigo grupo y tengo que hacerlo sola? Hacerlo sola, pero a mí me conviene que lo hagan en grupo, o sea, no me presenten, no sé cuántos son ustedes, a ver, acá son 30, pero seguro que ustedes andan en el orden de 60 alumnos, yo no puedo ponerme a corregir 60 carpetas, tengo muchas comisiones, muchos alumnos, ¿me entendés? Y ya, Tiene razón, tiene razón. ya es usual que se trabaje en grupo en el laboratorio. Porque yo les he dado la primera clase, que hay que asumir roles, cuando vayan a resolver trabajo práctico, unos van a tener que manejar cronómetros, otros calculadoras, otros anotar, hacer el registro de las mediciones, etcétera, etcétera. Trabajar solita, bueno, no sé. No era por las dudas nomás. Eso nomás. Sí, hay algunos chicos que tienen problemas de horario, que esto, que aquello, pero el problema es que tienen que cumplir la asistencia, ¿no? ¿Cuánta gente el grupo, profe? Hasta 6 personas. 4, 5, 6 personas, las que ustedes quieran, pero hasta 6 nomás. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí hay asistencia para esto? Escuche, profe, ¿cuándo será la otra clase? La otra clase, no sabemos si estaremos vivos, no. La otra clase va a ser en la segunda quincena de agosto. Ustedes van a recibir la notificación por el aula virtual. ¿Cuándo va a ser? ¿Han visto que está en el aula virtual el horario? Bueno, en agosto Sí. van a recibir el horario de agosto, de las clases de agosto, van a recibir también en el aula virtual. Con respecto al compañero que me preguntó por la asistencia, es lo primero que tenía que hacer cuando he entrado a la clase. En la primera pantalla, en la pantalla de inicio, está la asistencia. Tienen que ponerse asistencia y no se tienen que olvidar porque... Disculpe, es que a mí no me sale porque yo soy de la extensión de Concepción de Electrónica. Ah, vos estás cursando acá. ¿Por qué estás cursando acá? Sí. Ah, pues cierto, ustedes van a tener 2 clases a fin de año en el laboratorio, eso es todo lo que van a tener en el laboratorio, es así todos los años. Mientras no pongan profesor, yo cuando termino las clases prácticas les doy 2 clases o 3 de laboratorio, una teórica y 2 prácticos, y es a lo máximo que llego porque ya estamos en diciembre y no llego a más. No sé por qué está cursando el laboratorio. Entonces yo no estoy acá, digamos. No deberías estar, sí. Ah, bueno, bien. ¿Vos de qué carrera sos? ¿Sos de mecánica? No, de electrónica también, pero de Concepción. De electrónica. Bueno, en electrónica cuando terminemos las clases prácticas, vamos a tener 3 clases de laboratorio y ahí sí anotate. Le voy a llevar todo el instrumental, le voy a llevar a Concepción para que hagan los prácticos. Eso porque no nombran un docente del laboratorio ahí en Concepción, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿puedo entrar igual a chequear estas clases? Por supuesto, sí, claro que sí. Bien, gracias. Bueno, buenas tardes chicos, que anden bien. No sé si tienen otra pregunta. No, profe, muchas gracias. Buenas tardes, profe. Después vamos a hablar de los detalles de la presentación de la carpeta.
tienen que presentarla sin folio, todas las tapitas, todas las hojas perforadas, compren la carpeta económica que venden en la fotocopiadora de tapas transparentes y ahí ponen el enunciado, o sea, esto que hemos visto acá, que es la estructura del trabajo práctico, y el cálculo así manual con lapicera, y bueno, lo presentan así con las conclusiones, etcétera, etcétera, todo completito al trabajo. En forma ordenada, seguramente vamos a hacer 4 o 5 prácticos, no 6 como hacemos todos los años cuando no hay pandemia, pero vamos a hacer lo que podamos. Buenas tardes, jóvenes. Buenísimo. Profe. Que esté bien. Profe, buenas tardes.